ahí también nos queda como un registro para quienes después quieran volver a revisar o se atrasen un poquito. Súper. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a Francisco y a Paula. Yo la verdad feliz de poder participar. Eh, Me parece como fundamental un poco lo que decía Francisco, como esa, ese momento en el cual uno sale de la escuela y se enfrenta como a la realidad un poco, o a una realidad distinta a la que había estado viviendo los últimos 4 años. Yo tenía pensado mostrarles algunos trabajos y ir contándoles un poquito también como ese tránsito entre el mundo de la escuela y el mundo profesional afuera. Que es un tránsito que no se soluciona nunca, como que todavía estoy en un tránsito así, todavía cuesta entender las lógicas de ese afuera. Eh, y por favor, si tienen cualquier pregunta, me interrumpen, y la idea es que, en el fondo, estos trabajos que voy a mostrar son un pequeño pretexto para poder conversar un rato. Eso, yo no sé si puedo llegar y compartir, Sí, voy a probar. hay un botoncito que tiene como una flecha hacia arriba y dice presentar ahora. Súper. Uh, toda tu pantalla. Bueno, antes de eso, me gustaría contarles que, y aprovechar esta instancia para agradecerle a Francisco. Nunca tengo muchas oportunidades para poder agradecerle como en público. La verdad que yo fui alumno de Francisco y en un taller de cuarto en la Universidad de Arcis, y para mí fue un taller y un curso fundamental en mi carrera. Eh, Fue realmente donde se me abrió la cabeza y entendí como esa posibilidad reflexiva en torno a mi propia práctica. Eh, Muchas de las cosas que conversamos en esos años en el ARCI, era un lugar increíble, hasta el día de hoy como que las sigo atesorando y poniendo en práctica. Así que aprovecho de agradecerte mucho, Francisco, porque realmente has sido una persona importante en todo lo que he hecho. Eso. Ese es el momento como emotivo de... Eso es puro programa. Le quise dar un toque emotivo al... Bien. Creo que ahí voy a poder mostrar. Voy a correr esto para acá. Opciones. Creo que ahí están viendo en negro, ¿cierto? Sí. Eh, bueno, yo les quería comentar primero que antes de estudiar arte, yo estudié arquitectura 3 años en la Universidad Central. En ese tiempo quedaba en San Bernardo. Para mí fue, bueno, salí del colegio y estuve un año fuera y entré a estudiar arte, o sea, perdón, arquitectura en la Universidad Central. Para mí fue también una experiencia súper enriquecedora, eh, y quizás con lo que más me quedo de ese paso por arquitectura, en esa época, que era, no sé, mediados de los 90, había toda una corriente súper fuerte de arquitectos que trabajaban una idea como de constructivismo. En esa época estaban súper como que se estaban discutiendo mucho de arquitectos como Daniel Libeskind, como, bueno, Zaha Hadid, que son arquitectos que después se volvieron hiper famosos y conocidos. Y había uno en particular que a mí me gustaba mucho, que se llamaba Livius Woods. Eh, Se los quiero mostrar porque creo que hay algo como en la esencia de estos arquitectos que yo trato de rescatar también un poco en mi trabajo, y lo voy a después relacionar un poco. El último arquitecto que les mostré, que les dije, Livius Woods, tiene un proyecto súper interesante
sobre arquitecturas o proyectos arquitectónicos pensados para ciudades que han sido bombardeadas por la guerra. En este caso en particular es sobre Sarajevo y la posibilidad de construir estos volúmenes adosados a estos edificios, bueno, tratando de utilizar estos edificios destruidos por la guerra. Había una cosa que me interesaba mucho, que era esta idea como del proyecto arquitectónico. Independiente si se podía construir, si estaba la tecnología para poder construir o si estaban los recursos o no sé, para poder construirlo, la idea como del proyecto y que ya en ese proyecto estuviera como la esencia del trabajo mismo, me parece súper interesante. Me parecía en ese momento. Que eran los años, para mi gusto, como más entretenidos de arquitectura, los primeros años, donde uno se podía ir un poco en la volada y generar como una cosa quizá un poquito hasta más escultórica. Después de tercero te empiezan a decir es que el baño tiene que ir al lado del dormitorio, y hay un montón de cosas, como ciertas normas que a mí ya como que me desencantaron. Había una cosa también súper interesante de que yo tuve la suerte también de estar con Lorenzo Brugnoli, hermano de Francisco, en taller. Y él ponía mucho énfasis en que los proyectos tuvieran una relación con el lugar donde se estaba emplazando. Es decir, si yo hacía una casa, por ejemplo, para el bosque, después no podía llegar y ponerla en el desierto, porque cuando la proyecté para el bosque estaba tomando ciertos elementos de ese lugar que lo hacían propio para ese espacio. Bueno, después pasé por arte en la Universidad Arce, que para mí fue un momento increíble, porque si bien la arquitectura estaba bien en la Universidad Central, en Arcis realmente entendí como el concepto de universidad, como esa idea de personas que venían de distintos lugares con distintas como referentes, había gente de danza, de teatro, todos juntos ahí en Huérfano, y fue increíble, fue un periodo muy bonito en mi vida. Y como les contaba, en cuarto estuve con Francisco, y ahí como que empezó a nacer un proyecto que es que se llama Casa Cartel, que yo considero que es como mi primer proyecto como más importante, desde el año 2001, como pasa el tiempo. Es este trabajo. Y bueno, este fue un proyecto Fondart, entonces tuve la plata para poder arrendar por 3 meses esta estructura publicitaria. Se lo voy a describir como a grandes rasgos. Yo en esa época vivía en la Florida. Este lugar queda en Exequiel Fernández con Departamental. Y pasaba cada cierto tiempo frente a este lugar y siempre me quedaba mirándolo porque me generaba mucha extrañeza esta idea de un cartel publicitario donde el pilar estuviera en el jardín, en el patio delantero de la casa. Obviamente iban cambiando las publicidades arriba cada cierto tiempo, pero ya este fenómeno del cartel en la casa me generaba una extrañeza. Nunca lo pensé como hacer un trabajo en base a eso, sino que lo vi por mucho tiempo, hasta que de repente como que se me ocurrió y armé este proyecto. Lo presenté a Fondart, me dieron el fondo, y lo pude hacer. Esto consistió en sacarle 3 fotos de distintos ángulos a la casa y hacerlos calzar con las 3 caras de este dispositivo publicitario, de este cartel publicitario. Bueno, yo venía recién saliendo de la universidad, creo que estaba incluso haciendo mi tesis.
Entonces, dentro de mi fantasía, que yo me imaginaba que iba a pasar con este trabajo, era que el espectador iba a pasar, eh, iba a mirar el cartel, la imagen, y al no tener una lógica publicitaria, o sea, ni una marca, ni un mensaje, se iba a ver obligado a mirar afuera del marco, del margen de la imagen. Y en ese mirar afuera iba a aparecer toda esta estructura publicitaria, el cartel y también la casa que estaba abajo. Esa era un poco como mi fantasía al hacer el trabajo. Había cosas que me llamaron mucho la atención, que era, bueno, perdón. Lo que pasó en la realidad fue que lo logré hacer y todo, lo arrendé por 2 meses, pero me costaba mucho saber qué pensaba la gente, porque no podía estar como parado ahí en la esquina preguntándole. Entonces sentía una como pequeña decepción en el sentido de que era mi primer trabajo y tenía muchas ganas de saber qué pensaban las personas. Como no podía ni hacer una encuesta, porque eso ya era otro trabajo que no va por mi línea, hablé mucho con la señora que vive en la casa. Y esa señora me dijo 2 o 3 cosas que hasta el día de hoy las recuerdo porque me parecen importantes. Lo primero me dijo que le gustaba mucho el trabajo porque podía ver su casa desde el metro, que quedaba como a 4 o 5 cuadras de este lugar. Eh, También me dijo que los vecinos la empezaron a molestar, le dijeron, oye, te está yendo súper bien, ahora tienes segundo piso. Entonces ya con esas pequeñas cositas yo entendía que la señora ya había visto la casa, la imagen, y los vecinos también, o sea, no estaba pasando desapercibida. Voy a mostrar otras imágenes de otras vistas. Y lo último que ella me comentó, que me llamó la atención, cómo podía ella ver su casa a la distancia. Es que, bueno, ella encontraba que la casa en la imagen era más bonita que la casa real. Y la verdad eso me dejó así como bien impactado. Es una pregunta y es un comentario que hasta el día de hoy como que no lo puedo solucionar bien. Me imagino que porque hay un reencuadre y su casa ya no es parte de la realidad y de todo lo que está alrededor, sino que tiene un margen. Y también porque está en una posición quizás en altura, o el mismo hecho fotográfico también, de detener eso, de que siga deteriorándose y envejeciendo. Bueno, este trabajo en la noche se veía de esta forma, una especie de nave espacial. Hay una cosa también interesante, que la imagen de la casa estaba escala 1:1 en relación con la casa de abajo. Estos carteles son de 12 metros de ancho por casi 4 metros de alto. Acá les vuelvo a decir, si tienen cualquier comentario, por favor, me van diciendo, ¿vale? Bueno, esa fue mi primera experiencia como un trabajo, digamos, entre comillas, más profesional eh, al salir de la universidad. Eh, al año siguiente tuve la posibilidad de exponer en una galería, y fue mi primera también vez que expuse en una galería, que fue en la Gabriela Mistral, una exposición individual que se llamó Terreno Baldío. Por ahí yo también tenía mucho rollo con lo que significaba exponer en un espacio galerístico. Y lo que hice fue, últimamente estoy empezando a mostrar de nuevo este trabajo, lo había dejado un poquito como, no sé, dentro de las presentaciones uno
prioriza como ciertos trabajos más que otros, como que he vuelto a meter este trabajo, un poco como por lo que está pasando un poco en la ciudad en relación a las carpas. Les voy a mostrar un poco el trabajo. Tomé como del trabajo anterior de Casa Cartel, tomé una de las imágenes en PVC de uno de las caras y construí una carpa, una tienda de campaña, la cual fui instalando en distintos lugares de la ciudad. Entonces, cualquier sector que veía como un pequeño espacio posible para instalar una carpa, iba y lo armaba. Hacía un registro. Me gustaba mucho esta idea como de la carpa, de poder instalarse, estar ahí el tiempo que quisiera, después desarmarla y que no quedara ningún rastro, ninguna huella de que estuve ahí con la carpa. Sentía como esa relación muy parecida a mostrar en una galería de arte. Es decir, intervengo en la galería, después termina el periodo de exposición y no queda ninguna marca de que estuve ahí. Esto es año 2002. Entonces me fui instalando en distintos lugares hasta llegar a la galería. Les comentaba que este trabajo lo he empezado a mostrar nuevamente en las presentaciones porque, bueno, probablemente se han fijado en la cantidad de carpas que hay en el espacio público. ¿Sí? Es interesante también como algunos trabajos y algunas búsquedas se empiezan a reactivar también un poco con distintos fenómenos que empiezan a suceder en la ciudad. Esto es como se veía en la galería. Perdón la calidad de la foto, pero en esa época estaban empezando a circular las cámaras digitales y uno sacaba registro con esas cámaras y la verdad que no eran muy buenas. Bueno, voy a... Creo que no puedo ver comentarios. Escuché un comentario por ahí. Sí. Cata dice si habitaban estas carpas que construiste. No, solamente las instalaba y las sacaba fotos. Se podía estar adentro, en algún momento yo estuve adentro y todo, pero la verdad era un poco imposible por el calor, era una tela de PVC. Y mi intención tampoco era habitarla, la verdad. Mi intención era como darle una especie de volumetría a esta imagen e instalarla en el espacio público. En estos espacios un poquito como, no intersticiales, pero espacios que, no sé, como bandejones centrales siempre me han llamado mucho la atención, como estas plazas que hay en las rotondas al centro, donde uno en realidad no puede llegar como peatón, pero están construidas con bancas, como que uno en realidad pudiera estar ahí. Como que son espacios como un poco accesibles. Sí, yo lo pregunté, es que tenía la duda como si es que se quedaba en un lugar como in situ un tiempo establecido o se iba, porque igual es como un fenómeno en donde cualquier persona que no tiene hogar podría estar sujeto a tomárselo. Claro. Sí. No, la verdad es que yo la instalaba, no sé, por media hora, le sacaba fotos, estaba ahí un rato, y después la guardaba. Eso. Bueno, luego me pego un salto y empiezo a trabajar, voy a pegar un salto así temporal, empiezo a trabajar ya con medios más digitales. Empiezo a trabajar con todo lo que tiene que ver con modelado 3D,
y, y empiezo... Acá esto quizás les puede interesar como en relación a un proceso. Me empezó a interesar mucho estos elementos como muebles o elementos que están un poco flotando en la ciudad, que lo ocupa el estacionador de auto o personas que trabajan en la ciudad, el kiosquero, y que son elementos que como están en el espacio público se deterioran muy fácil. Bueno, me interesaban mucho, lo encontraba como un cierto atractivo. Lo que empecé a hacer fue sacarles fotos y en mi taller empezar a modelarlos en 3D. Eh, entonces empecé a armarme como una especie de bodega de objetos encontrados, pero virtuales. Para quien no sabe, modelar en 3D es como si yo esculpiera este objeto en el computador, o sea, tiene 3 dimensiones y después puedo ocuparlo como yo quiera. Entonces, por ejemplo, esta es una de las imágenes de las que me interesaban. Eh, este es el resultado en 3D, por ejemplo. Entonces, me interesaba mucho como el apropiarme de este elemento, pero no agarrando el objeto y llevándomelo a mi casa. Creo que en ese ejercicio yo tenía la sensación de que perdía absolutamente el, la función del objeto y de esta forma digitalmente me lo podía apropiar. Bueno, esto es como un video del objeto. No sabía muy bien qué iba a hacer con este tipo de elementos, pero ya el solo hecho de estar acumulándolos me parecía interesante. Lo empecé a relacionar después con otro tipo de cosas. Por ejemplo, salió esta noticia de una persona que vivía en la parte de atrás de un cartel publicitario. Esto fue más o menos 2010. Salió en el diario, creo que salió en The Clinic, y era bien raro. Era un cartel que quedaba camino al metro, o sea, perdón, al aeropuerto, uno grande de Coca-Cola que había, gigante, así. Entonces la persona que vivía acá detrás del cartel decía que a él lo habían contratado para que no se robaran el cartel. Por eso él vivía ahí. Lo cual era un poco insólito, porque ¿quién se iba a robar esa estructura gigante? Pero bueno, me parecía alucinante. Y a partir de eso, mezclándolo con lo anterior, empecé a hacer unas imágenes que tienen que ver con este ejercicio, con este trabajo que se llama Ejercicios para distraer la mirada, específicamente Mirador, y son vistas de Santiago, desde como el cerro, desde una especie de como de borde, donde se ve la parte posterior de un cartel, donde se insinúa que alguien puede estar habitando, y eso. Todo esto es como una especie de escena que yo construyo en 3D. Entonces todos los elementos que yo ocupo son elementos que encontré en la calle y que los fui trabajando digitalmente. Son de esta bodega de objetos encontrados. Había algo acá que me interesaba mucho, que era esta idea como de habitar la parte posterior de una imagen. Insinuar de que alguien pudiera como entender qué imagen es la que está por el frente, pero da un poco lo mismo también, porque en el fondo, porque todas esas imágenes ya las hemos visto. Podría ser cualquiera. Me gustaba mucho esa relación entre ese espacio íntimo y la ciudad. Para quien no sabe cómo se trabaja un poco con 3D, esto es muy espacial. Entonces, cuando yo estaba trabajando toda esta situación, yo realmente me muevo dentro de este espacio. El resultado final parece una imagen en 2D, es una imagen en 2D, pero todo en la parte del trabajo es muy inmersivo. Entonces, bueno, este es parte de los primeros trabajos que empecé a hacer ya de forma digital. Un poco formas de montaje que tuve.
imprimiéndolo en alta resolución en PVC. Eso. Bueno, acá hay una cosa que también, con este trabajo empezó a trabajar mucho la idea de la serie. Empezó a hacer una serie de estos carteles. Y es interesante porque tengo varios que tengo a media. Y es una serie, al final es como una serie eterna, como que podría seguir haciéndolo toda la vida. Porque hay muchos que tengo como a medio camino, entre otras cosas que tengo que hacer, como toman mucho tiempo también. Entonces, claro, muchos artistas ponen series de tal año a tal año, esta es como eterna. Hay una cosa también con el tiempo de la realización, porque si bien es fotográfico, digital, eh, empiezan a funcionar un poco como una pintura, como toman muchísimo tiempo trabajar cada una de las cosas, entonces tiene otro tiempo. Yo lo siento más cercano a lo pictórico. Bueno, y acá me voy a pegar otro salto con este trabajo que se llama Monumento Editado, Chile, Perú, Bolivia, Argentina. Este sí tiene una fecha de inicio y una fecha de término. Probablemente este trabajo lo han visto, ha circulado harto. Y bueno, este trabajo comenzó el 2014, en una convocatoria que hizo la Gabriela Mistral para trabajos site específicos. Yo ya venía haciendo como pequeñas pruebas con intervención de esculturas y nada, y empecé a trabajar, presenté un proyecto interviniendo monumentos cercanos a la galería. Mi intención, y acá hay varios fenómenos que pueden ser interesantes. Hay que pensar que este trabajo yo lo presenté en 2014, entonces la relación con la estatuaria pública era completamente distinta a la que se vive hoy. En ese momento a mí me llamaba la atención lo invisible que eran estas esculturas. Y en muchos trabajos lo que yo hago es como exacerbar esa invisibilidad por medio de técnicas digitales. Entonces esa exacerbación de la invisibilidad me llevó a empezar a ocultar el monumento. Y para ocultarlo ocupé un lenguaje como propio de la escultura pública, que es el pedestal. Y empecé a ficcionar, a generar como extensiones de este pedestal para ocultar el personaje. En todo siempre dejo parte de la escultura a la vista porque me interesa mucho la pose escultórica. Me gustaba mucho esta idea como de pensar, ok, hay una independencia o tenemos la independencia de España en un momento de la historia, pero al mismo tiempo seguimos con una estética decimonónica europea. Acá, no sé, nuestros presidentes posan como si fueran Napoleón o como otros personajes. Se visten también igual. Entonces quería como poner un poco también de manifiesto eso. Acá, bueno, hay hartas fotos, así que se las voy a ir mostrando así como más rapidito. Y acá empecé también a separarlos un poco como por serie. Todo esto es parte de el prócer de pie, se llama esta serie. Son todos los personajes que están de pie. Quizás acá también hay una cosa interesante que les puede servir. Bueno, la exposición tuvo harto éxito desde el comienzo y mi idea fue ampliarlo después de esa exposición en Gabriela Mistral y decidí ampliarlo a Perú, Bolivia y Argentina, estos tres países fronterizos. Por ejemplo, esta es de Buenos Aires. Y empezar también a armar una relación como entre estos próceres
de la parte sur, y también como una relación entre nuestras historias. Como hay próceres que son compartidos, otros que definitivamente son contrarios, que pelearon en guerra. Bueno, parte de la decisión es, con esta serie es que no aparezcan personas. Entonces, me preocupo siempre de hacer un trabajo digital para borrar personas. Ustedes tienen que entender que generalmente estos monumentos están en lugares importantes de la ciudad donde hay mucho flujo, entonces tengo que usar ciertas técnicas para poder borrar. Otra cosa que quizás también puede ser interesante es que en algún momento decidí hacerlas en blanco y negro. Y la verdad, en el momento en que lo decidí, no lo tenía tan claro por qué, era más bien como una intuición de que funcionaban mejor, y en ese sentido hay que creerle como a esas intuiciones, creo yo, y hay que como ejercitarlas también. Y después con el tiempo, preguntándome por qué lo había hecho en blanco y negro, claro, una de las respuestas posibles es que los monumentos son monocromos. Entonces es una forma de volver a darles como una cierta presencia en un contexto de ciudad contemporánea, llena de color y de publicidades y cosas. Bueno, algunos de estos monumentos han sido un poco derribados, otros rayados también. Acá hay un elemento también que a mí me llamó la atención, y que pone en evidencia esta condición del monumento como una propaganda política. Y también como una ficción, como una construcción. Esta escultura es de Artigas, que es el libertador de Uruguay. Es como una especie de Bernardo Higgins uruguayo. Bueno, la misma escultura fue regalada a distintos países. Entonces, la de la izquierda es Lima, la del centro es Santiago, y la de la derecha es La Paz. Es exactamente la misma escultura, lo único que cambia es el pedestal, que generalmente el pedestal lo hacen en el mismo lugar. Y hay una cosa interesante ahí, porque no hay ninguna imagen de Artigas joven, solamente hay un dibujo de él cuando ya está más viejo. Pero claro, si uno ve la escultura, Artigas sale con cara, o sea, su cara es una ficción de alguna manera, es una construcción. Sale con cara de libertador, o sea, patillas, rasgos así bien marcados. Bueno, esto es un poco el montaje en el Bellas Artes, que es donde se cerró esta exposición, el 2019. Me gustaba mucho esta idea como de armar una retícula con las imágenes, ponerlas en relación. Entonces, todo este cuerpo grande son los próceres de pie, hay uno acá que son los próceres sentados, y esta serie que serían imágenes más grandes, que son las esculturas ecuestres, que son monumentos más importantes. Me quiero detener en esta imagen que está frente al Bellas Artes porque en algún momento mostré esta exposición en la Galería Metales Pesados, una galería que ya no existe. Y una de las curadoras del Bellas Artes me ofreció, ¿qué pasa si intervengo la misma escultura de Rebeca Mate, la real? Lo hago en la realidad. Cuando me lo tiró así como una idea, me pareció alucinante. Dije, esto sería súper bueno hacerlo. Después le di un poco más de vuelta
y encontré que no era tan buena idea, porque mi trabajo tiene que ver con esta construcción, con esta ficción. Si yo intento hacerlo en el real, primero no me va a quedar ni parecido, pero más allá de eso, todas las otras imágenes que tengo van a quedar como la maqueta de una posibilidad. Y ahí vuelvo como al arquitecto que les comenté al comienzo, que probablemente no se construyó ninguno de sus edificios, sino que eran, ya en el proyecto estaban. Creo que acá este trabajo en la imagen ya es. No es necesario construirlo en la realidad. Entonces, bueno, ahí hay ciertas decisiones que uno también tiene que ir tomando, siempre pensando en qué es lo que conviene más para el trabajo, para esa lectura del trabajo total. Claro, hay mucha gente que me decía, no, pero si lo puedes hacer de cartón. Claro, esos son, no es mi lenguaje tampoco. Entonces, eh, acá hay otras imágenes que son próceres sentados, que en general son intelectuales. Esta es la de Baquedano. Esta imagen es del 2015. Acá hay una cosa interesante con esta muestra también. Es la ausencia de mujeres. En toda la exposición no había ninguna mujer con nombre y apellido. A lo más aparecía como una alegoría, como la libertad, como... Entonces, estaba ahí presente como esa ausencia, presente esa ausencia de mujeres con nombre y apellido en la escultura pública. De hecho, en el libro que apareció sobre esta exposición, más que sobre la exposición, sobre el proyecto total, escribe Gloria Cortés, que es curadora del Bellas Artes, y ella va un poco más allá y habla sobre la ausencia de mujeres escultoras que les hayan encargado hacer representaciones de estos personajes de poder. Solamente está Blanca Merino, que hace una escultura de Manuel Rodríguez, ahí cerca de la Plaza Dignidad, que sigue una lógica completamente distinta. Es un caballo súper alargado, como haciendo un salto gigante. Y es muy loco, porque traté de hacer también esa imagen y nunca me resultó. Como que traté varias veces y al final como que la abandoné. No, nunca me gustó el resultado. Esta imagen de acá es de Bernardo Higgins, frente a la moneda. Ya que estamos hablando un poco de este como salir de la escuela y ciertas presiones que también uno tiene, yo me acuerdo, no sé, como al segundo año de este proyecto. Este es un proyecto de 5 años, ¿vale? El segundo año había gente que me estaba, artistas incluso, me empezaron a decir, oye, ya, pero ¿hasta cuándo vas a hacer monumentos? Y de alguna forma había una cierta presión, como que ya, tienes que pasar a hacer otra cosa. Yo realmente le di mucha vuelta a eso. Yo realmente creo que los proyectos tienen que tener sus tiempos. Probablemente ustedes que salgan van a tener la presión de tratar de hacer todos los años un trabajo completamente distinto y cambiar de lenguaje y un montón de cosas, pero muchos trabajos necesitan un tiempo, necesitan maduración, y dentro de esa maduración, bueno, investigación, y dentro de esa maduración como que van apareciendo otras aristas. Como que, esta es mi opinión, como no sucumbir como a esa presión de que hay que estar todo el tiempo cambiando y haciendo cosas. Imagínense que una tesis doctoral a lo menos dura 4 o 5 años. Entonces, uno debería como estar pensando en esos tiempos, creo yo.
Y a propósito de eso, dentro de este proceso que empecé a hacer con los monumentos, y que también mucha gente a uno le empieza como a pedir cosas, o sea, no sé, qué pasa si lo llevas a la realidad, al volumen, un montón de cosas. Eh, bueno, empecé a fijarme en los relieves que están en los mismos monumentos. Este es de la batalla del Roble, que está en el plinto del el pedestal del monumento de Bernardo Higgins frente a la moneda. Y esta es la batalla de Maipú. Bueno, son relieves, son frisos alucinantes, llenos de detalles súper bonitos. Eh, Muchas veces no se ven claramente por la altura. Y bueno, me interesaba mucho trabajar con ellos. Y lo que empecé a hacer es un trabajo primero de fotogrametría. Este es un proceso que duró por lo menos 2 años. Todo este proceso es como del 2016-17. El proceso de fotogrametría en el fondo es sacar una serie de fotografías a un objeto volumétrico, y por medio de esa serie de fotografías, que ustedes las pueden ver acá en azul, son las distintas fotos que hice, se meten a un software y logra leer la profundidad y el volumen. Lo construye un poco en un software en el computador. Entonces, a partir de eso, para mí fue alucinante empezar a trabajar con la fotogrametría, porque había una cierta idea como de apropiación. O sea, yo pescaba ese relieve, ese friso, y me lo apropiaba, lo tenía en mi casa y lo podía manipular y lo podía eh, modificar, alterar. Entonces, para mí fue súper alucinante. Eh, Acá hay una seguidilla de software por las que tiene que pasar. Esta es un poco la idea de cómo se trabaja después. En software como de escultura digital, yo empecé como a definir mejor la forma, agregar ciertas cosas que la fotogrametría no me lograba capturar. Entonces, bueno, son procesos larguísimos. No sé por qué tengo como que me gustan estos procesos largos. Eh, y bueno, todo esto pensando en, al final de esto, poder imprimirlo en 3D. Entonces eran procesos larguísimos de volver como a definir esta forma. Lo que hice acá fue alterar las cabezas de los próceres. Había una cosa interesante en estos frisos, que ya no es solamente el héroe, el prócer importante, sino que aparecen distintas clases de soldados. Entonces, hacia los bordes siempre están como estos soldados de baja monta, y bueno, ya hay distintas clases. Entonces empecé a jugar también con esa idea de la cabeza como forma de obelisco, muy fálico, y, y como esas comparaciones también, un poco hay algunos que lo tienen mucho más grande, puntudo, otros más deteriorados. Entonces jugar como con esas jerarquías también. Y obviamente con todo esto, esta presencia súper masculina en todo este tipo de representación. Bueno, luego vino todo un proceso larguísimo de impresión 3D, que es el proceso que ustedes están viendo ahí. Mi intención fue imprimirlos al mismo tamaño que el friso original. Entonces, bueno, tuve que hacer unas divisiones y empezar ahí a trabajar poco a poco para lograr un prototipo. Esto es muy como, al final, muy hágalo todo usted mismo. Eh,
que pasa mucho, como que al final yo me compro la máquina de impresión 3D, me aprendo a ocuparla, y al final es como logro mejores resultados, porque si le encargo a otra persona, puede ser para probar en una primera instancia, pero al final uno siempre quiere como un poquito más de las herramientas que está ocupando. Entonces, este es uno, por ejemplo, un prototipo de la batalla del roble. Y acá hay una cosa interesante también que es, por ejemplo, esta es la parte de atrás de ese prototipo. Y acá yo fui anotando el peso en gramos, la cantidad de horas que me tomó imprimirlo y la fecha. Como que seguía una estructura muy así, como era la primera vez que lo hacía, necesitaba como tener un control un poco de todo esto. Si se fijan, no sé, 18 horas este pedacito, estas 9 horas, imagínense la cantidad de tiempo que fue. Con este prototipo mandé a hacer un molde y un vaciado en resina con polvo de bronce. El polvo de bronce lo que me dio fue la posibilidad de hacer esta pátina, el proceso químico para lograr ese color verdoso del cobre. Este sería como el resultado final. Creo que con estas técnicas de fotogrametría hay como un cambio de paradigma entre lo fotográfico, esa idea como de la captura, pero ahora es una captura no solamente en 2 dimensiones, sino que volumétrico. Entonces es bien alucinante. Este es el prototipo de la batalla de Maipú. Hay todo un trabajo como de post-impresión, de lijar, de agregar como distintos productos para suavizar un poco. Y este es el resultado final. Eso. No sé si quieren... En la exposición del Bellas Artes tenía un video también, un montaje video que era muy interesante. Sí, esa fue otra como vertiente del proyecto. Me interesaba mucho también ese cambio de lenguaje. Si ustedes se fijan en las fotos no aparecen personas, pero en el video incluí personas, porque como es un cambio de lenguaje, es necesario que exista movimiento. Entonces, me gustaba también en el video mostrar como un poco el entorno, la gente que se junta, no sé, se sienta en el borde del daño del pedestal. Entonces, me gustaba mucho también ese juego, como de poder en el video mostrar otros elementos. Y aparte pasaba algo muy raro, porque eh, la gente común y corriente ve una imagen que puede ser algo como extraño y dice, ah, ok, es Photoshop, sin siquiera tener instalado el programa o conocer un poco del programa, pero como una salida fácil. Con el video todavía hay una cosa extraña, como que uno le cree más, independiente de que uno sepa todo lo que se puede hacer con postproducción digital, pero no sé, hay algo ahí como más creíble. Entonces funcionaba un poco más el efecto de ese juego entre realidad y ficción. Había algo, ese juego entre realidad y ficción me interesaba mucho trabajarlo. Eh, Pensando, por ejemplo, en la exposición en Galería Gabriela Mistral, o incluso en la del Bellas Artes también, eh, había un juego entre que el interior de la galería estaba esta ficción, pero cuando uno salía, se podía enfrentar con los monumentos reales. Entonces, la idea de interior, ficción, afuera el real, me gustaba mucho.
exactamente, había una relación espacio-temporal respecto a eso, ¿no? Mm. En cuanto al primer trabajo, digamos, de las carpas, recuerdo que llevábamos de una exposición del MACA Corea, ¿no? Sí, Tuviste, la carpa estuvo en Corea también. así es, Ah, de verdad. Señores, pregunten ustedes, hablen. La propuesta es súper inquietante, ¿no? A ver, Daniel, por favor, tu opinión. La verdad no tengo mucho que decir como al respecto, como que, no sé, es un trabajo, siento que no es algo que conecte mucho conmigo en general, e incluso como los procesos, yo soy más de cosas rápidas que no tarden mucho, entonces como que los procesos largos me aburren, entonces que no conecta mucho conmigo, ¿verdad? No, está bien. Rubén, Rubén, Hola. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Estuvo muy interesante. Yo había visto sí o sí los que mencionaste, pues, de la escultura con los bloques, pero no sabía, por ejemplo, de esos modelados que hiciste de las publicidades con gente atrás. Entonces y no sé qué año dijiste que eran, pero eran hace tiempo. Y en realidad eso igual está súper actual, porque yo el tiro vi como el trabajo, como lo que hace este artista que hace NFTs, el VIP, que es un multimillonario y todo, y como esa estética tú lo venís trabajando hace mucho tiempo, entonces súper interesante me pareció. Y hay una cosa loca que es como de repente los trabajos como que se resignifican. Me pasó con el de los monumentos. Imagínate que esa exposición yo la cerré en septiembre del 2019, fue el término de la exposición. Después de octubre cambió completamente el panorama y el trabajo también. claro. Los monumentos volvieron a ser visibles, la gente comentaba de qué monumento debería estar o no estar. Mm, Fueron intervenidos, fueron algunos derribados. mm, Todo el mundo opinaba sobre eso. Para mí fue como alucinante ver cómo también el trabajo tenía la posibilidad como de reactivarse. Y en ese sentido, eh, por lo menos mi forma de trabajar no es intentar como dar una respuesta súper categórica de qué es lo que debería pasar con los monumentos, sino que mi trabajo tiene que ver más con esa posibilidad de preguntarse quiénes son estos personajes, por qué están en el espacio público, porque creo que también de esa forma es posible que los trabajos tengan esa posibilidad de readaptarse, de tener más lectura. O sea, en un comienzo mi trabajo en los monumentos había gente que pensaba que eh, era nada, como casi un proyecto que intentaba rescatar patrimonialmente estos monumentos, haciéndolos visibles. Otras personas pensaban que lo que estaba haciendo era poniéndolos en duda porque en realidad no deberían estar. Entonces, el proyecto también abría esa posibilidad, como a abordarlo y a discutir también. Sí, y el de las carpas, como te decía también, como que con todo lo que está pasando últimamente, como que volvió a agarrar algo. Es raro, como se van dando las cosas. mm. Yo creo que quizás uno como artista como que está más pendiente de ciertas cositas que están pasando. Eh, no lo veo tampoco como una especie como de premonición, que algunas personas le dicen, porque no creo que sea tan así. Creo que uno de repente
está más en relación, no sé, con moverse por la calle, tener calle, como dicen. Y, y como que uno se queda pegado en pequeñas cosas fenómenos que pasan muy como invisibilizados, pero a la larga afloran igual. Eso. ¿Quién más? Otra preguntita, Hola. por favor. Ya. Oh, no, No, dale, Cuyen. no. Hola, soy Paul. Pues, Quería Hola. preguntar, pese a que el trabajo aborda mucho el espacio público y la relación con el espacio público, urbano sobre todo, me llama mucho la atención que nunca se ofrece el trabajo como para ser visto por las personas, por lo, sí, por las personas que inspiran el trabajo artístico, o para ser usado. Me llamó mucho la atención lo de la carpa, que se quedaba solo para hacer fotografía y después se desmonta. Eh, Igual lo entiendo por el tema de no arriesgar como la obra artística en sí, pero hay cosas que me quedan dando vuelta. Por ejemplo, ¿por qué nunca uno mismo como artista no quedarse como habitando la carpa, aunque una noche, o no sé, como tener esa experiencia como más completa? O también respecto a las imágenes digitales de personas viviendo detrás de carteles o que insinuaban el habitar detrás de carteles. También me llama mucho la atención de que sean digitales, como eh, todo este renderizado de la ciudad, pero para ser visto por quién, si no es por los mismos habitantes, o lo de los monumentos. Eh, Eso me llama mucho la atención, como que están muy inspirados en algo, pero no son accesibles a quienes inspira ese trabajo, porque es por un tema de eh, riesgo de la materialidad de las cosas, o por qué. No, no, no es por un riesgo de que me vayan a robar la carpa o que voy a perder la carpa. Es porque no me interesa, la verdad, que yo, por ejemplo, si yo le hubiera pasado la carpa a personas en situación de calle, eh, se las hubiera regalado, por ejemplo. Yo creo que para mí, esta es mi sensación, la verdad a mí no me interesa mucho eso, no porque no me importe la persona en situación de calle, sino que porque creo que también hay como un uso de la persona para armar un trabajo. Y yo ahí creo que, no sé, me pone un poco en duda eso. Eh, Entiendo lo que quieres decir como de que el trabajo tiene que tener, las personas tienen que tener acceso a los trabajos, pero también creo que hay que ver ahí hasta qué punto. Por ejemplo, todo el trabajo que tiene que ver con ese de los carteles por atrás, y en esa muestra también habían videos con intervenciones a antenas de celular y otras cosas, otras imágenes con cercas eléctricas y cosas así. Bueno, ese trabajo se mostró en una sala en el Mall Plaza Vespucio, que no es un lugar, digamos, era una sala del Bellas Artes, pero estaba en un mall. Eh, y bueno, había mucha gente que pasaba por ahí, y era interesante porque yo creo que de lo que trataba un poquito la exposición, a ellos les llegaba mucho más de cerca, porque son barrios donde les da lo mismo poner una antena de celular en la plaza donde juegan los niños, o como que hay menos preocupación por esos barrios. Entonces, en ese sentido, yo creo que las exposiciones sí también tienen acceso a esas personas. No necesariamente tiene que ser como, creo yo, ir y regalársela o ir a pasársela para que la usen.
Sí, no me refería como a tanto de pasarlas, sino como de que puedan experimentarlas y verlas. Sobre todo como me llamó también mucho la atención la decisión de no intervenir la escultura de la Rebeca Mate, siendo que ¿cuándo más se podría como tener el permiso para hacer esta ficción digital una hipertición, como que traspase los límites del imaginario visual y se inserte en la realidad ahí donde la gente la va a apreciar y la va más o menos a entender, que sería como frente al Bellas Artes. Esas decisiones como, yo sé que no van a quedar igual, pero no sé, me llama mucho la atención. Como Sí, lo que pasa, como hacer estas cosas, pero no ponerla a disposición del ojo público, porque no el ojo público no es de visitar museos, o los transeúntes, no existe, no, el común trabajador no tiene el tiempo ni la energía para entrar a ver esta intervención, estos imaginarios. claro, mira, lo que pasa es que primero hay una cosa de lenguaje, o sea, mi lenguaje no tiene que ver con intervenir en la realidad, mi lenguaje tiene que ver con la ficción. Y siguiendo tu lógica, bueno, eso se podría aplicar a muchas cosas, o sea, si yo interviniera la imagen, o sea, la escultura misma, otra persona me podría decir, sí, pero es que eso es en Santiago, no es en región. Entonces, tú no la estás haciendo en región. Bueno, lo hago en región, sí, pero es que ahora siempre hay alguien que no lo va a estar recibiendo. ¿Cachai? Y en el Bellas Artes, bueno, fueron 60.000 personas, ¿cachai? No es poco, en los 2 meses. ¿Cachai? Entonces, creo que, sí, bueno, eso. Por un lado una cosa lenguaje, por otro lado es que, no sé, depende mucho de quién estás hablando tú de que tenga que recibir el trabajo. Siempre va a haber alguien que no lo va a recibir. Yo igual quería aportar algo ahí, como pensando en que si se llegaba a intervenir como la estatua real, igual esa intervención era como que igual iba a ser una intervención efímera, porque como, no sé, como lo que decías tú, iba a tener que ser como de cartón o se iba a terminar alejando finalmente de esta imagen que tú propones que es como digital. Entonces, igual es una ficción, pues, como por mucho que se interviniera como en la realidad, igual iba a ser una intervención no permanente. Claro. Además que es una imitación, podría ser una imitación de una fragilidad tremenda, mientras que la fotografía lo importante de la fotografía es la monumentalidad que tiene. Justamente eso que está también en el espacio de lo que Andrés dice, la ficción, que es también la ensoñación, ¿no? El espacio de la ensoñación es un espacio real, absoluto, ¿no? Bueno, la primera persona que se conectó fue Catalina, ¿no? Me gustaría tener una opinión de Catalina. Sí, hola Andrés, muchas gracias por la presentación. Hola. Tenía la duda porque a través como de esta ficción y del espacio público que siento que está como muy latente como en tus trabajos, porque vi tu página y no sé, como China Oriental creo, que es como esa serie de fotografías. Sí, Chile Oriental, sí. Y más de los otros trabajos que también veía en tu página, sentía que estaba muy latente esto como de la ficción, pero también el espacio público, que es algo muy terrenal, pero tenía la duda como de las personas que habitan como al momento de fotografiarlo, como por qué era la decisión de dejarlos como fuera de la fotografía, que eso no lo entendí, pero también podría como llegar a comprenderlo por también como
porque se vea como más pura y más clarificado como la imagen del habitar como estructura, como teniendo en cuenta también que estudiaste arquitectura, como eso igual lo pude como percibir muy bien en tus trabajos. Eso. Sí, mira, yo la verdad es raro porque, bueno, yo estudié artes visuales, pero muchas veces me nombran fotógrafo. Y la verdad es que no me siento fotógrafo porque yo intervengo mucho las imágenes. O sea, nunca me quedo con una imagen, una foto que saqué así nomás, sino que le meto mano. Y, y muchas veces, y bueno, y no aparecen personas porque no me interesa, por ejemplo, esa fotografía del momento exacto en que la persona justo está cruzando la calle, sino que me interesa una fotografía que hable como de un tiempo más prolongado, como que pudiera ser toda la mañana o todo el día, eh, quizás una fotografía mucho más como analítica, como, no sé, la de los Becher, por ejemplo, más que la de esta de street photography, justo el momento en que algo está pasando. Uh-huh. Me interesa, de hecho yo soy, de alguna forma soy pésimo fotógrafo en el sentido que voy muchas veces a sacar la misma foto. Saco una foto, vuelvo a mi taller, la trabajo, me doy cuenta que en realidad necesito otra cosa de esa foto y voy de nuevo a sacarla. Como que mi uso de la fotografía es súper, súper como instrumental. Eso. Bueno, esas son como las decisiones que uno tiene que ir tomando. Sí, igual me hace sentido que no haya gente como con lo que decías, porque se vuelve una fotografía como que va a estar en la posteridad, porque estar sujeta como a personas quizá se vuelve algo muy, muy estático, como muy temporal. Quizá. Pero suponte, es interesante también lo que empieza a pasar, porque suponte no aparecen personas. Si yo veo fotos de los monumentos de Chile, o de Lima, o de La Paz, o de Buenos Aires, no es tan fácil reconocer un lugar u otro cuando no hay personas. Sí. La ciudad es más o menos parecida. La estructura es súper similar. Claro. Quizás si aparecieran personas, uno pudiera reconocer al tiro que es Bolivia, por ejemplo, por la forma de vestirse. No sé. Deja un espacio como un poquito más abierto también. Eso. Muchas gracias. ¿Quién más quiere preguntar? Fernanda, por favor. Hola. Hola. Bueno, primero que nada, como muchas gracias por venir y por mostrarnos tu trabajo. A mí la verdad es que todos me llamaron harto la atención, pero sobre todo el de los monumentos, que me acuerdo de haberlo ido a ver el 2019 al Bellas Artes. Fue como wow, porque también es así como que había ido mucha gente y todo, y bueno, a partir de eso y de lo que conversaban con la Cata de la falta de personas en la fotografía, bueno, primero que todo, el trabajo se me hace muy como cartográfico. Creo que se dibuja un mapa con puntos como específicos, casi como un recorrido histórico, como más que nada no sé si de construir, sino que como derribar un poco esta figura del héroe y quitar y hacer un recorrido histórico por medio de esa destrucción de la figura del héroe. Y creo que eso también genera como un mapa, como sobre todo, no sé, pues en el montaje, que se veía una figura al lado de la otra. Igual, bueno, por algo se monta de esa forma y creo que también el orden y la cuadrícula, que es muy bacán, como yo también rayo con la cuadrícula, invita un poco a eso, como a ordenar el mundo de cierta forma.
Y bueno, con relación a esto del mapa y de la figura del héroe y todo, y de que no hay como seres humanos en la fotografía, también, bueno, yo he venido trabajando un poco este tema como de la ausencia del cuerpo en la ciudad. Y me pasa que, ¿qué pasa cuando se destruye el relato oficial histórico? Y cuando tampoco vemos una persona en la imagen que te permita construir un relato, otro tipo de relato, ¿cachai? Como que siento que se destruye la ciudad en sí misma. No sé si, como qué opináis sobre eso. Que creo que la ciudad con la falta de persona, la falta de cuerpo, la falta de identidad de esta persona, como que termina siendo un poco una no ciudad, pues, ¿cachai? Como que es básicamente como un lugar vacío, ¿cachai? No sé qué opináis sobre eso, como que me genera una pregunta ahí que todavía no tengo muy resuelta, ¿cachai? Sí, sí, bueno, es de hecho las clásicas imágenes como post-apocalípticas son ciudades completamente vacías, abandonadas. Hay un par de películas ahí donde hay un personaje que sale a la calle solo, da una sensación de angustia heavy. Quizás también hay algo interesante ahí como con el espacio público, creo yo. Con un espacio público que de alguna forma nos han metido en la cabeza que es un lugar peligroso, que es un lugar en el que no hay que estar. Un lugar donde lo ideal siempre es estar lo menos posible, llegar a tu casa, que es el lugar cobijo, vas a estar seguro. De hecho, por ejemplo, yo creo que por eso la gente ama tanto el metro, porque el metro es, en el fondo, te metes en un hoyo, y saltas toda la ciudad y sales por el otro hoyo. La interacción cero con la ciudad. Y bueno, las noticias te están diciendo todo el tiempo que te van a asaltar, que te va a pasar cualquier cosa. Lo bonito fue cuando vino, bueno, llegó octubre y todos salimos a las calles y hubo una masa tomándose la calle, y en ese momento la gente dijo, oye, pero espérate, ya, este espacio es mío. ¿Quiénes son estos monumentos y a quién representan? O sea, pongamos la pregunta también ahí, porque se sintió el espacio público como propio, cosa que estaba completamente clausurado desde la dictadura. Claro, bueno, después vino la pandemia y volvimos a perder un poco ese espacio público porque ya no podíamos salir a la calle. Entonces, hay una locura ahí como de cómo empieza a interactuar el cuerpo en la ciudad y cómo no solamente el cuerpo físico, sino que también cómo uno siente el propio cuerpo en un espacio público. ¿Cuáles son esas posibilidades que uno tiene? Como de interacción. Te tiré como muchas cosas enredadas, pero es algo que me pasa un poco con el espacio público, con esa sensación de... Esta imagen, digo, el espacio público está muy relacionado con el trabajo. Sí. Exactamente. No sé si Fernanda tiene algo más. Fernanda. La verdad es que por ahí va más que nada como mi tema, sobre todo. Y el tema, bueno, lo de la carpa también me gustó caleta, creo que tiene mucho que ver con las tomas de terreno. Y claro, al igual que Paul, creo que también es como ese punto de encuentro y desencuentro del arte que está en muchas partes como de lo que se habla y lo que se vive, no sé, como esa discusión igual, que está constantemente. Como qué pasa con estas
como las tomas de terreno y en el fondo las personas que están en las tomas de terreno nunca supieron que hubo un artista que habló de ella, ¿cachai? Como, igual eso, nada, como encuentro bacán el punto que puso Paul, en ese sentido. Y me gustaría agregarte otra cosa. La ausencia de cuerpos también. Si tú piensas en una carpa, tú tienes como el cálculo de cuántas personas pueden caber en una carpa. Para dos personas, para una persona. O si ves ciertos muebles detrás de un cartel, independiente que aparezca o no una persona, ya en esos elementos aparece el cuerpo. Quizás no un cuerpo con nombre y apellido, pero aparece un cuerpo. Es como si tú vas en la calle al lado del Mac y hay carpas ahí, pero yo no veo necesariamente a las personas, pero ya el solo hecho de ver las carpas, estoy viendo también a las personas que están ahí habitando. Amanda se conectó muy temprano también, si está todavía. Hola, ¿se me escucha? Sí. Ya, voy a dejar la cámara apagada porque si no me quedo toda pegada. Había escrito algo en el chat que era cuando estabas hablando de la casa cartel, que me llamó mucho la atención. Bueno, lo voy a leer porque como que me costó un poco de redactar esto. Que bueno, que me había llamado la atención el tema del material de los proyectos. Bueno, en especial el tema de la casa cartel, el de la carpa y de los renders que después también fueron impresos en este mismo material de PVC. Y siento que en especial en eso de los renders que hiciste, de estos carteles como por detrás, hay bueno, se genera como un ciclo de que el render del cartel luego es impreso en el mismo material del cartel, como puse que era como algo medio fractal, como que tú renderizabas esta publicidad y luego lo imprimías en el mismo material como publicitario, y si era intencional como en general el uso del plástico, como el uso del material publicitario en general. Sí, en ese caso sí fue intencional, lograr como una impresión a un tamaño grande y ocupar el mismo material de las impresiones publicitarias. Bueno. Sí. Muchas gracias. Pues nada. Me gustaría escuchar a Cuyen, vi que estaba conectada también. Cuyen, por favor. Hola, sí, es que se me había pegado el computador justo cuando me habló. Hola. ¿Qué puedo decir? Es que quiero decir algo, pero siento que como que se sale un poco de lo que han estado hablando, que estas imágenes de los monumentos intervenidos, pero esto último como de esos, no eran grabados, estos relieves, Sí. se me hizo como muy alienígena. Es como, son como vestigios de otra civilización. Como estas cabezas, no sé, también me recordó como a estas fotografías de Selknam, como eso, me llamó mucho la atención esto, como fantasear con respecto a nuestra propia como historia, civilización. También me recordó como, no sé, como a cosas egipcias, puede ser. Había un relieve que como que por la parte de atrás pareciera que se asomaba como una pirámide. Y me gustó mucho eso. Me gusta como esa idea como de fantasear con que nosotros igual podemos ser como una civilización alienígena. O sea, lo somos. Asumiendo que puedan haber otros seres en otros planetas, somos una civilización alienígena, y verlo así como que es como muy ajeno a lo que uno está acostumbrado. Y me gustó harto. También
Yo ahora estoy trabajando en una construcción a maqueta de mi casa, con cartones reciclados de cajas de comida y cosas. Y también mi idea es imprimir no sé, por ejemplo, las texturas de las paredes y del piso para poder replicarlo dentro de la maqueta. Entonces, esto de la carpa me recordó mucho ese trabajo. Igual justo cuando empezó a hablar de eso, se me cayó el internet, entonces como que me perdí la explicación. Pero me recordó como a eso como de buscar replicar algo en el 2D, porque no es como algo, no es madera en sí o reja, sino que es la imagen. Eso. Bacán. Sí, mira, voy a tomar un punto que tú dices sobre lo de los alienígenas. No voy a hablar de los alienígenas en sí, pero con esta idea como de las imágenes de ficción, ficticias, que pudieran ser también consideradas como material documental. O sea, hay algo ahí que puede ser interesante para mí, que tiene que ver con estas imágenes, cómo pueden ser también archivos documentales. O sea, hay esculturas que ya no están, y estas imágenes que eran ficción, pueden ser consideradas hoy en día como material documental de algún momento. Es como de un momento previo, antes de... Sí, eso igual, o sea, esto como de, no sé, como de tener como un vestigio Claro. de las cosas que están ahí, como que de repente pueden ser destruidas o desaparecer. Como un vestigio de la civilización. Bien. Eso. Súper. Gracias. Es un vestigio del futuro, ¿no? Bien. A ver, Tomás está también por ahí. Tomás hace un arte público muy distinto a lo que es Andrés, ¿no? Pero creo que su opinión, justamente por eso, puede resultar muy interesante. Por favor, Tomás. Que a mí me sucede algo parecido a lo que dice Paul, que es como si el arte que usas como referencia, o sea, el lugar que usas como referencia del espacio público y lo sacas de ahí y lo extrapolas a un espacio como la galería, que es un lugar cerrado y privado, a mí me produce una discordancia porque yo, si bien he profundizado o me gusta a mí experimentar en base a que el arte deberá romper lo privado y ir a lo público, llevar lo público a lo privado me choca mucho a mí, como utilizar como, no sé, como referente o como, ¿cómo se llama esto? Como utilizar, yo creo que es la palabra, como utilizar las cosas sociales y sacarlas de su importancia social me produce demasiado, como, me choca mucho. A mí, sinceramente, cuando tuve el de la escultura, me hubiera gustado mucho saberlo o verlo en físico, así como. Pero entiendo también que no es su trabajo, no es su lenguaje, como decía, pero a mí, como con completa sinceridad, para mí le quita peso, como esa conexión con el espacio público. Eso. Sí, bueno, yo creo que para mí es al revés incluso. Es como, para mí es usar, si yo le hubiera pasado la carpa a una persona sin casa. Es usarlo a él para hacer mi trabajo. Es un poco lo que pasa y las discusiones que hay también como con Santiago Sierra, ese tipo de cosas. Claro. Yo sé que quizás en una primera mirada es políticamente más correcto decir sí, ok, hagamos los partes, pero creo que hay que ver también como otras capas también ahí. Yo creo que es bien importante que todos tengan presente la obra de Santiago Sierra que acaba de citar
Andrés, ¿no? No sé si todos la conocen, por favor, búsquenla, analicen. Él hizo unas intervenciones en Santiago también, ¿no? Hizo 2 obras, macro obras en Santiago, en Matucana 100. Claro, porque, Bueno, perdón, siguiendo esa lógica, alguien me podría decir, es que tú no puedes hacer un trabajo con carpas de gente que vive en la calle porque tú nunca has vivido en la calle. Entonces, entramos como en esa lógica también, uno no podría hacer nada. Entonces, bueno, hay un límite ahí que es interesante como discutir, quizás. Que ahora, de hecho, respecto con la temática del semestre como taller, tenemos territorio, como concepto de territorio. Entonces, me pasa mucho que si es que uno se llega a salir del territorio propio en que, ponte tú, se está basando la obra, el propio artista pierde esa, como, esa importancia, o sea, como ese mensaje que uno al principio le quiere dar. Como que me acuerdo que con mi profe de dibujo estaba hablando de que a veces la obra en sí empieza a hablar por sí misma más que el artista por la obra. Entonces, no sé, yo creo que si es que el espacio público habla por sí mismo a veces, y quitarlo de ahí le rompe su propio lenguaje a veces. Como el primero, a mí el primer trabajo ese que mostraste del 2001, ese proyecto como del cartel con la casa, creo que llega, o a mí, atrae mucho más el foco de lo que está hablando la obra en sí, que es literalmente estar arriba de la casa, que está literalmente arriba de la casa donde sacaste la foto. Pero ponte tú, y también lo he pensado como las mismas fotografías que tenéis de los monumentos, ¿por qué no colocarla en el espacio público? La fotografía en sí, como, ¿por qué llevarlo y quitarlo de un espacio público? Eso a mí no me entra todavía. Bueno, se ha hecho como afiche, se hizo en Berlín en una muestra, como afiche, pero lo que pasa es que también hay que pensar, el espacio público no es el único lugar también donde se pueden acoger las cosas. O sea, para mí, por ejemplo, fue súper importante mostrarlo en el Bellas Artes, incluso más allá de por qué es el Bellas Artes, porque en sí el Museo de Bellas Artes es un edificio, es un monumento del siglo XIX, o estética del siglo XIX. Entonces, cómo funcionan esas imágenes en ese edificio, en ese contexto, también aportan a esta ficción y a esta narración que estoy haciendo. Hola, gracias por la presentación. Igual me gustaría agregar algo respecto a lo que están hablando con Tomás. ¿Sí? Que me parece, o sea, no me parece que, no sé, crear un afiche y ponerlo al lado de la escultura fuera, no sé, una gran idea. A mí me gusta mucho esa idea de que estén todas las fotografías juntas y que después al salir de la calle, o sea, ya, por ejemplo, en el Bellas Artes, viste la fotografía de la escultura de Rebeca Mate intervenida y saliste y lo primero que viste es que esa intervención no está. Y es como, ¿cómo? Entonces uno anda como más atento buscando si es, realmente esas intervenciones existen, porque se ven súper reales. Y es como, ¿dónde están? ¿Y dónde las puedo encontrar? Y te vas fijando más en las esculturas que hay. Como que las vas apreciando más ahora que las puedes ver y que no las tienes cubiertas realmente. Súper. Concuerdo plenamente con lo que dice y me parece que es un punto súper importante. O sea, la activación del espacio público no necesariamente es poniendo un elemento ahí gigante para que todo el mundo lo mire, sino que hay otras formas de activar el espacio público. alguien más, por favor. Es que hay gente que yo no veo porque dice 4 más. Y no sé quiénes son los 4 más. Entonces, creo que es una gran oportunidad tener a Andrea aquí, ¿no? Justamente un artista joven muy destacado, con exposiciones no solamente en Chile, sino que también internacionales, de gran importancia.
y he dicho cosas, pero que son terriblemente inquietantes, ¿no? La defensa de la ficción sobre el espacio real me parece una cosa interesantísima. La pregunta, y eso sostiene una pregunta mucho más grave, ¿qué es lo que es el espacio real? Claro. Claro. Y la otra dicotomía que presenta su obra respecto a lo que sería, digamos, la obra de Santiago Sierra. Por eso que recomiendo, él la nombró como una dicotomía. Entonces yo recomiendo que ustedes indaguen la obra de Sierra, lo que no la conocen. Y ojalá vean lo que hizo en Chile. Pero hay otras intervenciones más hechas en España, se hizo muchas obras. Hay una última muy polémica en Australia también. Sí, yo tuve ocasión de estar con él conversando, ¿no? Patrick Hamilton lo llevó a, ¿cómo se llama?, a conversar conmigo, estuvimos un largo rato ahí hablando de cosas en Chile que le podrían interesar. Yo me acuerdo que le hablé de los cafés con piernas, que lo encuentro un crimen contra la feminidad horrible, y él fue a verlo y quedó espantado, ¿no? No lo pudo hacer, no pudo hacer nada con los campos. Hola, yo tengo otra pregunta, ya que no sé si alguien más tiene, pero creo que no es tanto de tu obra en específico, sino como de la forma en que llevas a cabo esa obra. Y bueno, tú hablaste en algún momento sobre los tiempos de creación. En el fondo, a mí también me pasa que es como necesito darme mi tiempo de procesarlo, investigar, volver a mirar, darle como una nueva reflexión, así como todo el rato estar como craneando eso. Pero también caché que ahí he estado en como harto proyectos con Dark. Entonces ahí igual se genera, a mi parecer, como, y creo que lo hemos hablado con el profe, algo medio extraño de que en el fondo el fondart es muy como tú vas a hacer esto y después tanto, como bien así, como un proyecto bien estructurado que no deja mucho cabida a lo que pueda pasar como en el desarrollo de ese mismo proyecto. Como, no sé, si pongo una cuestión en la calle y resulta que el material no funcionó, etcétera, como, ¿cómo te llevas tú con eso como de los procesos formales, de cómo se presenta un proyecto al proceso en sí del proyecto como más humano, como más personal? Mira, es una buena pregunta. Siempre es raro como el proceso creativo. Y voy a ir como un poquito más atrás, antes del proyecto Fondart. Creo que, por lo menos a mí, como me funciona. A mí me funciona mucho como desde tener como una cierta imagen en la cabeza. Yo soy muy poco de como artista, aunque los trabajos uno pudiera verlos como súper como que tocan temáticas contingentes, la de los monumentos, la carpa. Yo soy cero como artista de la contingencia en el sentido de que no estoy haciendo trabajos pensando en temas que están ahora pegando fuerte. No me funciona eso, nunca he tratado de hacerlo tampoco. Entonces, porque además los procesos míos son largos, entonces como que estaría fuera de contingencia un poco raro. Y es casi como una cierta imagen que se me viene al comenzar un trabajo. A partir de eso empiezo a hacer como pruebas. Es un momento súper libre de no tener pensado. Imagínense que en el proyecto de los monumentos, yo no comencé ese proyecto pensando no sé, por ejemplo, la ausencia de mujeres en la escultura pública, ni tampoco en los héroes vestidos como europeos del siglo XIX, porque si comienzo un trabajo pensando en eso,
no voy a hacer nada porque me voy a volver loco. Parto de cosas mucho más sencillas, como ciertas imágenes que a uno se le vienen. Aunque suene medio como esotérico, es casi como estas especies de sueños que uno tiene. Y a partir de eso y de la experimentación con eso, los trabajos van entregando como densidad y se van poniendo más densos. Y uno ahí va empezando a leer ciertos elementos. Y en todo ese proceso, imagínate, titular a un proyecto Fondarte es una locura, porque te exige cosas, a mi juicio es como que piensan que uno es un poco como un pequeño estafador que se quiere quedar con la plata. Entonces lo único que quieren es que tú justifiques todo. No los puedes engañar, ¿cachai? Entonces uno tiene que ahí especificar todas las cosas que vas a gastar sin saber si las vas a necesitar o no. No sabes cómo va a ir el proyecto. Entonces yo en general, cuando he presentado proyectos, son proyectos que ya vengo trabajando desde hace un rato. No es como una idea que se me ocurrió y la presento. Porque si no estaría súper perdido, porque no sé en qué podría terminar. Y bueno, pasa que hay, hoy en día mucha gente ocupa como ciertas técnicas para poder ganarse un Fondarte. Que también me parece que es un poco, que no sé, por ejemplo, que tengan una publicación, que el proyecto contemple una publicación, que contemple una itinerancia, que lo vea mucha gente, porque eso es algo que le gusta al Fondarte. Entonces, como hay ciertos checks que uno podría ir haciendo como para asegurarse una posibilidad de ganarse un proyecto. Pero claro, ahí uno dice, ¿tú quieres la itinerancia para poder ganarte el proyecto o porque realmente quieres que el proyecto se vea en algún otro contexto? Eso quizá es una cosa más ética de cada uno. Pero sí, es difícil. A mí, yo me he ganado varios y me cuesta. Y me cuesta muchísimo rendirlos después. Me demoro mucho siempre en rendir los proyectos porque, no sé, como que no soy tampoco tan ordenado con ese tipo de cosas. Eso. Igual es un buen ejercicio, creo yo. Especialmente cuando uno, me ha pasado muchas veces que tengo una idea y digo, ya la voy a presentar a un Fondarte, empiezo a escribir, empiezo a armar el proyecto, al final no lo presento, pero ya esa escritura me ha ayudado mucho como a ir avanzando en el proyecto, ir definiendo ciertas cosas que me veo obligado por tiempo a tratar de solucionar. Eso. Muy interesante. Bueno, con el curso hemos hablado de la terrible contradicción que tiene el Fondar con el trabajo creativo. Sí. Yo no puedo postular personalmente un Fondar y nunca lo he hecho porque para mí sería un absurdo. Y he alegado esto una vez que me llamaron a opinar, porque en el proceso creativo siempre hay accidentes, hay fracasos, hay errores, ¿no? Claro. O sea, en tecnología o ciencia, tú 2 más 2 son 4, ¿no? Pero en arte 2 más 2 puede ser un monstruo. A lo mejor incluso algo que no está en el género matemático, ¿no? Exactamente. Y eso el Fondar no lo puede prever. Ahora, las rendiciones de cuentas son horribles. La verdad es que yo hice uno, pero fue para el MAC, no para mí, ¿no? La rendición de cuentas fue fantástica. Es terrible. Es una exposición que había que hacer en el MAC, no había dónde sacar el recurso, entonces dije, bueno, hagamos un proyecto Fondar que lo hago yo. Y ya el MAC tenía copado su cuota, etcétera, etcétera. Única experiencia. Siempre pienso al momento de rendir, digo, debería haber incluido una contadora en el proyecto original, como parte del equipo. Siempre lo pienso. Pero yo ayer, por ejemplo, visité un espacio donde voy a exponer en Valparaíso, ¿no? Ya lo conocía bastante, pero al ir de nuevo presentando una exposición, el espacio me cambia, ¿no? Y cuando llegué empecé a llevar las cosas que
que voy a instalar ahí, el espacio me va a volver a cambiar. Claro. Y me va a crear nuevas experiencias, ¿no? Claro. Trabajo mucho en el lugar, digamos, en este caso Valparaíso, en este caso esa vieja casa, etcétera, etcétera. Bueno, eso. Oye, ¿alguna pregunta más, un comentario más? Lo de Andrea ha sido, pero absolutamente importante, ¿no? Capital, yo creo, para la marcha del curso, todos los problemas que nos creó, etcétera, etcétera, ¿no? Yo he tomado nota y espero que tengamos una conversación en la próxima clase sobre las intervenciones de usted y la respuesta de Andrea. Otra conversación más. Una digestión. Le quería decirles una cosa, si es que no hay ninguna pregunta. Pensando en que ustedes van a salir de la escuela y van a entrar al mundo profesional, hay una pequeña desilusión que uno siempre tiene, y quizás se va desarmando esa desilusión a medida que uno va estudiando, pero muchas veces uno piensa que va a salir de la escuela y va a estar todos los días enfocado en tu taller, dedicándote a hacer las cosas que te gustan, y la realidad es un poco distinta. La realidad es que uno es un poco circo pobre, y uno es secretario, contestar mails, hacer trámites, fondar o conseguirse plata, y bueno, lamentablemente esa es un poco parte de la vida del artista contemporáneo, y uno tiene que estar ahí como defendiendo los espacios para poder estar concentrado haciendo pruebas y experimentando y haciendo de alguna forma lo que a uno más le gusta. Entonces, bueno, ahí hay una pequeña disputa, no hay como una solución, cada uno va a ir tratando de resolver cómo lo logra, pero eso es parte de la realidad de ser artista. Buenas palabras, muy importante, ¿no? Perdón. Entonces, y esto es algo que yo cargo del taller de toda la vida, ¿no? La oportunidad de estar en una escuela de arte, de estar en un taller, va a ser única, irrepetible. Entonces, dedicar todo un tiempo, tener consciente y lo que está haciendo, etcétera, es único, ¿no? Eso de verdad se extraña, o sea, que gente te comente las cosas que uno está trabajando es un lujo. O sea, con suerte, después cuando uno sale, algún amigo te hace algún comentario, pero muy a la pasada también. Cuesta mucho realmente que alguien te comente algo. Uno valora mucho esas instancias que en el taller eran habituales. Eso se echa de menos. Bueno, yo no sé si hay otra pregunta más. Si no, liberamos a Andrés. Yo creo que nos ha dado una exposición brillante, ¿no? Brillante. Además, con una gran modestia, porque hubiera enumerado la cantidad de exposiciones que ha hecho, y en dónde las ha hecho, ¿no? Sería abrumador. Entonces, bueno, gracias a Andrés. Esa exposición del Bellas Artes estuvo muy bien citada, muy bien como tú la explicaste también. Realmente la abriste de una manera extraordinaria. Creo que ese aporte de Fernanda al hablar de la cuadrícula, ¿no? Al ordenar la fotografía, fue también interesantísimo respecto a lo museográfico que se usó ahí. Bueno, eso, muchas gracias, Andrés. No sé si Paula quiere decir algo también. Sí, bueno, sumarme a los agradecimientos. Fue muy bacán tener este espacio contigo, poder conversar y bueno, también como reflexionar sobre algunos puntos también del arte mismo que finalmente yo creo que no tienen respuesta. O sea, podemos estar ahí dialogando y es muy interesante también ver como las distintas perspectivas que hay para afrontar una misma problemática. Yo creo que de eso se trata. Así que muchas gracias por tu buena disposición y por esta excelente presentación.
Muchas gracias. Sí, bueno, les quiero agradecer la invitación y yo creo que ahí hay un punto interesante, que es en el fondo, bueno, tenemos intereses distintos, trabajamos con medios distintos, siempre hay que tratar de entender también que hay un punto en que nos une, que es una cierta búsqueda, como una decisión de vida también, de decidir ocupar nuestro tiempo en hacer arte. Y en ese sentido, más allá de que si un trabajo es más cercano a lo que yo hago o no, hay que tener esa capacidad también como para poder entender y leer lo que está haciendo el otro. Porque hay ahí hay una acción de vida también, una decisión de vida que es importante. Nada, yo les quiero agradecer, espero que sirva y espero que puedan hacer bien este paso entre la escuela y el mundo profesional. Muchas gracias, Paula. Francisco, te mando un abrazo, muchas gracias y gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Estés bien. Chao, chao. Chao, pues. Gracias nuevamente. Chao. Chao, que estén bien. Chao. Chao, nos vemos. Nos vemos. Bueno, oye, fue una muy buena visita, ¿no? Muy buena visita, y me gustaría estoy pensando en artistas mujeres, ¿no? Tengo algunos nombres y vamos a conversar con Paula ahí, ¿no? Hay otros artistas exitosos también. Hay un chileno que vive en el